Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. GCI Radio presenta Este es un programa presentado por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Alba Ramírez. Pues me corresponde, ¿no?, saludar nuevamente a quienes ya han podido acompañarme en otros momentos, en otros programas, en otros eventos. Así es que gracias por estar aquí. Quien me escucha por primera vez, bueno, pues espero que sea una experiencia muy grata. La verdad estoy un poco nerviosa después de algunos añitos que no hablaba en redes, en línea. Así es que, bueno, pues me voy a concentrar y voy a pensar que estoy en una clase con su ayuda. Los invito a participar activamente en esta plática de inicio de este programa, de esta temporada de podcast que se llama Salir del Guión. ¿Por qué salir del guión? Para reconocer algunas cosas que podemos hacer para ir trabajando nosotros mismos, para ir descubriendo herramientas, incluso que ya tenemos internalizadas, pero que a veces no las recordamos o las damos por sentado. Y el caso es platicar de estas herramientas, descubrir nuevas para poder salir del guión. ¿Y qué es el guión? Justo eso es lo que vamos a platicar hoy. De hecho, déjenme, les digo que una analogía es que hice un guión para este podcast el día de hoy y lo tengo que flexibilizar en función de sus preguntas y, por supuesto, en función de mi memoria, que no es exacta. Entonces, bueno, pues bienvenidos a Salir del Guión con nuestro primer programa, que es Mandatos Invisibles. Así es. Cuando somos pequeños, en mucho tiempo, vamos en lo cotidiano, vamos experimentando situaciones más o menos agradables, más o menos críticas. Muchas veces ya las denominamos, digo, pasando el tiempo. En ese momento no lo vemos así, pero después sí, traumáticas. Y eso va dejando secuelas más o menos profundas. Hay veces que las secuelas son tan de largo plazo que podemos revivirlas en cualquier momento en nuestra adultez. Y hay otras que se quedan solo como recuerdos. ¿Qué es lo que nos lleva a elegir o simplemente a repetir una y otra vez el dolor, a repetir una y otra vez acciones, a repetir una vez pensamientos que en la adultez nos pueden llevar al éxito o al fracaso en nuestros proyectos? Pues eso es de lo que vamos a estar platicando. ¿Qué es eso que posiblemente hace que nos encontremos en situaciones que prometimos no volver a vivir, no repetir, no tomar las mismas decisiones, y sin embargo nos encontramos nuevamente en situaciones similares con personajes similares? Y ocupo la palabra personajes de una manera muy consciente porque cada uno de nosotros, haciendo alusión a esto del guión, está como en su gran obra de vida, una obra teatral en donde hay drama, o tal vez una obra de teatro en donde el drama no es tan intenso, tal vez es más tipo comedia. En otro drama o en otra circunstancia, un guión que es más benigno, ¿no? ¿De qué depende? De que para algunos este guión sea más traumático, como decimos, más amártico, o más inocuo, más como sin tantos altibajos. Pues en mucho depende de la experiencia vivida, pero creo que también hay un aspecto de la personalidad que es importante. Creo que podemos todos vivir una situación, pero lo que nos hace diferentes a veces no es que la circunstancia haya sido traumática, también hay un elemento de personalidad.
cómo cada uno de nosotros asume esa crisis, cómo cada uno de nosotros asume o se encuentra con estas vivencias. Les decía que pueden activamente participar en el WhatsApp 55 20 30 49 79 y estaré pendiente también aquí de sus participaciones, de sus preguntas. Y bueno, pues, ¿quién escribió tu guión? Vamos a empezar con eso. Les decía, esta idea de guión no es que se me haya ocurrido a mí, ¿no? Quienes saben un poco de análisis transaccional o de psicología en general habrán notado que esto del guión de vida viene de Eric Berne, quien trataba de poner de una manera más científica, de investigar de una manera más seria la forma en que las personas solemos actuar en la adultez, a pesar de la información que tenemos, a pesar de las herramientas con las que contamos en ese momento, parece que actuamos un guión, un argumento ya trabajado en la infancia y que se va desarrollando durante la adultez. Este autor contrarresta un poquito o un mucho una idea que estuvo por muchos años vigente, que viene del psicoanálisis, en donde se decía que infancia es destino. Realmente la infancia no es una situación que no se pueda cambiar. Digamos, lo vivido en la infancia puede marcarnos, les decía, de mayor o menor medida. Sin embargo, no estamos determinados por eso. Así como no estamos determinados por la biología o la genética, hay elementos que son constitutivos, por supuesto, ¿no? Si tengo el cabello oscuro, no lo puedo cambiar, pero sí puedo decidir qué largo lo voy a ocupar. Es un ejemplo grueso, pero al final hay muchas cosas también que estamos, con las que estamos predispuestos genéticamente, y aún así podemos mejorar los resultados cuando se van desarrollando nuestra vida. Por ejemplo, podríamos estar predispuestos a padecer diabetes y cambiando mi estilo de vida puedo mejorar el resultado, ya sea que la tenga o no la tenga, o la desarrolle o no la desarrolle, hay la posibilidad de evitarla, y si no se evitó, si eventualmente tenía todo para que se manifestara en mí, puedo cambiar la forma en que voy a asumir una vida con ese padecimiento. Y en lo psicológico pasa algo similar, por eso les comentaba, podemos estar viviendo algo traumático, sin embargo, eso no nos determina. Por eso también hay que tener mucho cuidado con esto de la idea de tener heridas, heridas en la infancia. ¿Es correcto? Creo que es un concepto valioso, que a veces tenemos estas heridas que pueden surgir en algún momento cuando somos adultos y que nos hacen sentir vulnerables y como los niños que fuimos alguna vez. Pero es importante un enfoque optimista, razonablemente optimista, que nos haga pensar en las opciones que tenemos, porque la infancia, repito, no es destino. Podemos cambiar la forma en la que eso nos marcó, en la que esa herida la vamos trabajando, sanando o incluso olvidando. Sin embargo, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas de estas heridas de las que hablamos realmente no las queremos soltar en el fondo? A veces traen ventajas, por supuesto traen desventajas, que son las más evidentes, pero a veces traen ventajas, y por eso es que las repetimos de manera una y otra vez. Entonces, el guión, este guión, como el libreto que nos dan, ¿no?, cuando vamos a representar nuestra gran obra teatral de vida, solo para hacer esa metáfora, no es determinante. Sin embargo, en la infancia se van grabando, ¿no?, esos mensajes. Nosotros decimos los elementos del guión desde que nacemos, muchas veces desde que se elige nuestro nombre. Las expectativas que tienen nuestros padres van a dar luz, van a darle tinte, van a darle ese matiz a esa gran obra que se supone vamos a representar. Y a veces sale como muy en el libreto, es decir,
nos pensemos en una familia, ¿no? En donde a la persona se le nombra como un médico famoso de la historia y posteriormente vemos que se convierte en un adulto que estudia medicina y se convierte en el doctor de la familia, por decirlo así. Es como si hubiera cumplido esas expectativas. Y aquí no estamos hablando de que sea alguien feliz, de que se siente exitoso, de que no haya sufrido. Estamos planteando esta idea de cómo a veces estas expectativas pueden funcionar un poco como la parte de la carga genética. Parece que no decidimos de manera libre lo que queremos hacer con nuestra vida en un futuro porque simplemente vamos siguiendo los lineamientos del guión. En estos lineamientos de guión, volviendo al tema del programa, específicamente porque hablar de guión es bastante profundo, encontramos los mandatos, que son mensajes que se reciben justo en esta infancia como elementos que pueden constituir ese guión. Y estos mandatos son mensajes, primero son mensajes que mandan los padres de manera inadvertida a los pequeños, que mandamos, ¿no? Si somos padres a nuestros hijos, de manera inadvertida, pero que son repetitivos y que van construyendo una dinámica particular. Algunos autores, como los Goulding, han nombrado algunos mandatos, como pensemos en el de no existas, ¿no? ¿Cómo es que algún papá o mamá podría mandar este mensaje de no existencia? No necesariamente diciéndolo, hay papás que lo dicen y obviamente no esperarían generar una herida o no al menos conscientemente, la mayoría de los padres, hay de todo también. Pero pensemos en alguien que no, que alguien que es un buen padre y simplemente repite algunas conductas que hacen pensar o que hacen sentir, porque los niños todavía toman decisiones con base en experiencias más de sentido, más intuitivo, más con el pensamiento mágico que con la información con la que cuentan, porque además su cerebro está en desarrollo. Entonces, pensemos en un mandato como no existas. Puede ser que en un momento dado es, ay, ¿no? Es que si no tuviera hijos yo sería feliz. Es que si no me hubiera embarazado, ¿no? Estaría en otro país haciendo lo que me gusta. O si no me hubiera comprometido a tener esta familia, yo pude haber sido feliz haciendo otra cosa. Posiblemente, ¿no? Mamá o papá o el cuidador principal haga estos comentarios. Es más, puede ser que ni siquiera sea de manera verbal. Pensemos que hay una película, no recuerdo cómo se llama, pero imagínense esta escena, que es un poquito lo que representaba esa película. Estamos todos en una fiesta de adultos y por ahí hay un niño que está jugando y nadie lo ve. Tan nadie lo ve que nadie se entera que había un niño allí. El niño termina sintiendo que efectivamente nadie lo ve, es decir, como si no existiera. Básicamente podría ser invisible. Hay personas que pasan la vida sintiéndose invisibles a los demás y ya no siendo niños, ¿no? Entonces, estos mensajes verbales, no verbales, conscientes, más o menos, no tan conscientes, pueden representar estas ideas, ¿no? De cómo podemos transmitir estos mensajes sin conciencia de hacer daño, pero que al final tomamos como un elemento de guión. Ahora les decía que el guión consta de varios elementos, de los que hablaremos en otros programas también. En este momento me estoy concentrando en los mandatos. Entonces puede que haya más de un mandato. Por ejemplo, algunos son no existas o no seas tú mismo, ¿no? Tal vez los papás esperaban una niña y tuvieron un niño, o no eres como, ¿no? O yo quería que fueras de tal forma, porque hasta esas expectativas a nivel físico también hacen daño. No crezcas, ¿no? Permanece niño todo el tiempo, yo te voy a cuidar, no hagas nada que represente la autonomía, no seas importante, no pienses, no seas sano, no estés bien. Son elementos
que son mensajes que se pudieron haber mandado, como les decía, de manera verbal, de manera no verbal, a través de acciones simplemente, a través de conductas, y se transforman en mandatos, son mensajes que se transforman en mandatos cuando cada uno de nosotros los asume como así es la vida, un deber ser en la vida, y este es el papel que me tocó vivir. Y los niños encontramos formas para vivir bien a pesar de ello. Hay un elemento en todos nosotros que es la orientación a la salud, que se llama FISIS. En análisis transaccional lo llamamos FISIS. Es este elemento interior, trascendental, espiritual, en contacto profundo con nuestro ser interno, que se orienta a la salud, se orienta al bienestar. Y creo que también se explica, por otro lado, cómo el cuidado de la vida. Pensemos tan solo el cuerpo tiene varios elementos en donde es herido y se va a hacer lo necesario para restablecerse a sí mismo. Espiritual y psicológicamente pasa lo mismo que en lo biológico. Estamos orientados al bienestar y a la salud, es decir, a la supervivencia. Es un instinto natural. Entonces, cuando tenemos estos mandatos, estos mensajes que pudimos haber transformado en mandatos, como en estos elementos de así me tocó, este es el rol que me tocó vivir, también tenemos esta tendencia a la salud, es decir, no desaparece. ¿Qué hacemos? Vamos desarrollando herramientas para adaptarnos a estos entornos y vivir con ello, ¿no? Vivir a pesar de ello y representar esta obra teatral. Pero eso quiere decir que a veces estas decisiones de guión pues conllevan dolor, porque si yo no tendría que existir, posiblemente empiece a tener conductas que, a pesar de que quiero estar, de que me puedo orientar a la salud o al bienestar, si tengo un mandato, por ejemplo, de no vivas o no existas, podría estar luchando todo el tiempo por tratar de existir en un entorno en el que me meto en problemas, por ejemplo, con el abuso de sustancias, en el que me meto en problemas o accidentes de manera aparentemente inadvertida. Digo aparentemente, porque parece que vamos a estar teniendo estas repeticiones como grandes evidencias para tratar de cumplir esa expectativa de eso que asumí como mi rol en la vida, pero tratando de contrarrestarlo una y otra vez. Y por eso es que se vuelve repetitivo. Entonces, puedo dejar de existir, no es un sentimiento que me agrade, trato de cambiarlo, pero me vuelvo a meter en otro problema que me invita a sentirme así, como si no tuviera que existir. Es allí en donde tomamos conciencia de algo no está bien. Otra vez estoy repitiendo esto que juré no repetir, otra vez estoy metiéndome en los mismos problemas en los que ya no me quería meter, y justo ese grado de conciencia es el que nos puede ayudar a redecidir esos elementos del guión. A veces, a través de una crisis, tomamos esas decisiones, a veces a través de psicoterapia o de una muy buena relación interpersonal, como una relación de pareja en donde hay amor mutuo, en donde hay compromiso, también se pueden cambiar estas decisiones. Así es que infancia no es destino, definitivamente. Podemos hacer cosas para cambiar de manera consciente esos mandatos que nos llevaron a decidir estos mensajes que no fueron bien conscientes de nuestros papás o cuidadores, incluso totalmente inadvertidos, pero que eventualmente dieron un tono, ¿no? Como una guía de qué es lo que tendría que hacer en la vida. Podemos darnos cuenta que no es necesario estarlos repitiendo. Así es que, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Me voy a dar tiempo para leer sus preguntas y regresamos. Estás escuchando GCI Radio. Regresamos. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca. Esto es un programa especial de GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.
escuchando GCI Radio. Continuamos. Estás escuchando GCI Radio. Regresamos. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca. Esto es un programa especial de GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Estás escuchando GCI Radio. Continuamos. Bien, pues bienvenidos. Les agradezco mucho sus aportaciones y preguntas. Me gustaría leer algunas de ellas. Mario, evidentemente sí podemos decir que nuestra vida es una tragicomedia, ¿sí? Algunos así lo sentimos la mayor parte del tiempo. Y de hecho, el pensar que es una tragicomedia, y hablando, digo, suena chistoso, pero hablando en términos un poco más serios, puede llevarnos también a pensar que hay elementos del guión que nos hacen sufrir y que no necesariamente tenemos que sufrirlos. En la vida hay dolor, el dolor es natural, el dolor así como físico cuando estamos creciendo, también hay dolor emocional, dolor al pensar en los cambios dan dolor, las pérdidas dan dolor. Vamos, el dolor es una alarma natural que nos dice que algo no está bien y que hay que resolverlo, así como en el cuerpo. Pero el sufrimiento continuo que puede desprenderse evidentemente de decisiones de guión, sí podemos modificarlo y entonces vivir en una comedia más que en una tragicomedia. Así es que es muy buena observación. Salvador, muchísimas gracias por continuarme escuchando y nada, que es un gusto tenerte aquí y además espero tenerte cada viernes como entonces, como desde siempre. Steffi, gracias por la bienvenida, muy contenta de estar aquí con ustedes. Tiene que ver cuando te ponen el nombre de los dos abuelos. Mira, interesante. Sí, fíjate que los nombres de los abuelos, de los tíos, sí son un elemento clave de guión. De hecho, en uno de los textos de Eric Berne, tal cual hay un capítulo de los nombres, hablando de los nombres como una expectativa que tenemos de lo que puede ser nuestra vida o de lo que se espera que seamos en la vida. A veces podemos entender incluso que elementos de temperamento, elementos de conducta, elementos de la vida de los abuelos se desean en algo, ¿no? Para las nuevas generaciones. Había escuchado también otra idea de que está mal hacerlo, ¿no? Como poner incluso el nombre de alguien que falleció. Yo no lo veo malo, no creo que en sí mismo esté mal. Creo que a veces la expectativa tiene que ver con el amor. Muchas veces los nombres de los abuelos, de los tíos, de los hermanos o de alguien que ya no está con nosotros o que sí está pero que amamos mucho, es por eso, es porque nuestra expectativa es más de amor y si no lo es, si estamos pensando más bien en, pues me pusieron el nombre del tío borracho y entonces por eso soy alcohólico, no es tan simple, no es así, pero si tenemos esa creencia, les invito a hacer un pequeño reencuadre. Ese nombre posiblemente te lo pusieron por amor, ¿no? Por amor. Entonces creo que eso es más amable con nosotros también. Acuérdense que aunque la intención allá entonces pudo haber sido una, incluso la mejor, la forma en que nosotros decidimos vivir esos mensajes que pueden convertirse en mandatos depende de nuestra propia decisión. Los hacemos conscientes y entonces podemos tomar lo que llamamos una redecisión. Qué bueno que te late el tema. Y bueno, pues sí, muchas gracias. Nos pregunta Salvador, ¿influye en la formación del guión de vida de una manera inconsciente? ¿Influyen en la formación de guión de vida de una manera inconsciente? Es decir, ¿el niño se da cuenta de que está recibiendo estos mandatos? No,
No, no, no. Y que esto es importante porque no es que los niños puedan elegir el ambiente en donde están. Eso es muy importante. La diferencia entre la vida infantil y la vida en la adultez, y que a veces los adultos no se dan cuenta que eso es lo más terrible, es que allá y entonces no podíamos elegir las condiciones en las que estábamos. Nadie elige la familia, digo, de manera consciente en este planeta, en qué familia va a vivir. Hay otras creencias en las que no me voy a meter, a lo mejor los elegimos a priori, pero bueno, hablando en términos muy, muy terrenales y mundanos, no elegimos la familia, no elegimos las condiciones de vida. eh, Sin embargo, al no elegirlo, no quiere decir, como les digo, que eso determine la parte de la adultez. Ya en la adultez sí podemos hacer elecciones hasta cierto punto, por supuesto. Tampoco quiero transmitir la idea de que podemos corregir absolutamente todo, porque creo que varias experiencias vividas en la infancia son tan importantes que nos hacen ser la persona que somos, de hecho todas. Pero sí podemos empezar a ajustarlas cuando nos damos cuenta que tenemos mucha más autonomía que en la infancia. En la infancia la vamos desarrollando a partir de los 2 años, empezamos a tener evidencias de que los niños empiezan a desarrollar un poco de autonomía y me parece que nunca terminamos, que es un ejercicio constante. Entonces, sí es importante, muy importante considerar que los niños no son conscientes de que están decidiéndolo, no son conscientes de qué tanto afecta el entorno. Es más, no somos muy conscientes hasta la adolescencia que en nuestras familias hay cosas que no hay en todas las familias. Muchas veces nos enteramos que, voy a poner un ejemplo muy burdo, no en todas las familias comen hígado de res, ¿no? Entonces, ¿a poco eso se podía? No nos damos cuenta de cositas tan pequeñas como esas, pues mucho menos de temas psicológicos, ¿no? Simplemente los vivimos y ya los asumimos como parte de que así es el mundo y por eso es que son tan fuertes. Pero ya en la adultez ya tenemos más experiencias, ya conocemos otras familias, ya conocemos otras formas de vida y podemos cambiar muchos elementos de nuestra vida que nos están haciendo la parte trágica. Nosotros somos producto de las situaciones que han hecho padres y abuelos hasta cierto punto. Yo diría que hay una parte de idiosincrasia, de temperamento y de personalidad que no está determinada por los padres y abuelos. Hay unas que sí, incluso pues se habla de una parte de predisposición genética. Pensemos en cuestiones de temperamento que empezamos a observar en los niños. Desde que son muy chiquititos, podemos decir, ay, tiene el temperamento del abuelo o de la abuela o del papá o del tío. Sí lo podemos observar porque tiene que ver también con cómo funcionan la bioquímica en nosotros, las hormonas en nosotros, y eso está determinado muchas veces por la carga genética, pero hay lo que se llama epigenética, que es lo que hace lo que el ambiente puede hacer para que se manifiesten ciertos rasgos de personalidad, ciertos rasgos temperamentales. Y vamos, hasta el momento no sabemos en qué grado, en qué porcentaje influye, pero no nos determina. Entonces, yo diría, no somos un producto tal cual de nuestros pasados o antepasados, sino que hay una influencia importante. Esta influencia tampoco sabemos en qué medida es, puede ser mayor o menor, dependiendo de qué tan libres somos para tomar decisiones aquí y ahora. En esa medida podemos decir, ok, yo actuaba muchas veces como un suicida en potencia, tal vez introyecté este mandato de no existas, pero hoy me doy cuenta que no está ok vivir así, que no quiero sufrir de esta forma, que no es necesario y que hay gente que no vive así. Me doy cuenta que si alguien más puede, yo también puedo cambiar. Acuérdense que hay plasticidad cerebral, lo que quiere decir que podemos desarrollar nuevas vías de pensamiento, de conducta, comportamiento social, que gracias a esta plasticidad que tiene nuestro sistema nervioso, con el que aprendemos cosas nuevas, con el que podemos retomar y, como les repito, redecidir. Ah, por ahí creo que, ok, la película del niño que nadie lo ve y todos están en la fiesta no es el comienzo del gran. Es posible, a lo mejor sí.
Que debe ser un tema bastante frecuente, pero sí ya me acordé de esa escena, sí, es posible. ¿Alguna diferencia entre un mandato y un permiso? Claro, el permiso sería el, la acción interior o que alguien más te da en el caso de la psicoterapia, para que tú puedas, no diría contrarrestar, pero sí eh, cambiar, cambiar el resultado de ese mandato. Por ejemplo, un mandato de no tengas éxito o no logres. Emprendes, fracasas y otra vez, porque tal vez, nuevamente esto es muy grueso, ¿verdad? Pero imaginemos un niño que recibió el de, pues no, pudiste haberlo hecho mejor. Uno pensaba que era exitoso y pues no, siempre hay alguien que puede más que tú. No, nunca vas a salir de ahí. No, eres un burro, nunca te salen las cosas bien. Ah, qué torpe. Pudimos haber introyectado el bueno, lo intento y nada más no puedo. En la adultez puedo continuar con esta conducta y me doy cuenta que cada emprendimiento que tengo, por más que me esfuerzo, no lo hago. Posiblemente estamos ante un mandato de no seas exitoso. Y estoy hablando en términos gruesos, eso requiere de verdad un análisis muy concienzudo y detallado de un guión, no es cualquier cosa. Pensemos que estamos haciendo ya consciente esta forma de vida, ya no queremos sufrir más fracasos como tal. Podríamos empezar a preguntarnos para nosotros qué es el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? Podríamos empezar a preguntar, yo creo mucho en la técnica socrática para empezar a tomar conciencia, ¿qué es el éxito para mí? ¿Qué es lo que me dijeron mis padres que era el éxito? ¿Cómo podría yo saber que estoy siendo exitoso o no? Y estas preguntas me pueden ir llevando a darme un mensaje, en realidad ese es el permiso, a darme un mensaje a mí mismo para poder tener éxito. Pero cuando yo entiendo lo que es éxito para mí, entonces ya no voy a repetir la misma trampa, ¿no? En donde queriendo perseguir el éxito que me dijeron mis padres que debía tener y no voy a tener. Entonces decido qué es el éxito para mí y me doy un permiso para ser exitoso en mis propios términos. Por eso es importante cuando hablamos de éxito, en realidad no es algo que se pueda generalizar de manera tan popular, ¿no? Cada uno de nosotros se puede sentir exitoso en algo o con algo y con ello darse un permiso muy específico para ser exitoso. Eso por poner el ejemplo de un mandato, podríamos poner para el de no pertenezcas, no pienses, no estés sano, no estés bien. Entonces, eh, creo que cada uno merita un análisis diferente. Muy buena pregunta. Gracias, Aura. Me encanta regresar, ya se me quitaron un poquito los nervios del inicio, que habrán notado, me siento ya mucho más fluida. Gracias por, sobre todo, sus comentarios, me ayudan mucho a hacer este programa. Así es que hay manera de cambiar el hecho de no poder decir no. Sí, esta forma en que están los elementos de nuestro gran guión, ¿no? Tal vez algunos elementos incluso son por cultura. Creo que hace todavía unas décadas, ¿no? Sobre todo hablando en cuestiones de género y en general. Y sí, estábamos muy acostumbrados a escuchar el no como una falta de respeto, una afrenta a la autoridad o de mala educación, ¿no? Hay gente que de verdad no puede decir que no. Le da 3 vueltas y no dice que no. Por ejemplo, no sé, eh, préstame dinero. Es que sí, pero ¿qué crees que no me han depositado mi quincena? Entonces déjamelo checo, ¿no? Pero no te dice no, no con claridad, no tal cual sus letras. Entonces, se puede corregir eso cuando has tenido una vida en donde tú has insertado dentro de tu guión como un elemento de tu papel, de tu libreto de Mari no puede decir que no, está prohibido para Mari decir que no, lo puedes cambiar. Claro que se puede cambiar. Empieza por preguntarte a ti, nuevamente, la terapia está de por medio o un trabajo más profundo, pero podría empezar a ayudarte a, ¿qué tal que
le encuentras las ventajas a decir que sí para siempre, para todo. ¿Qué ventajas te ha traído a ti no poderte negar? Una vez que veas las ventajas, yo te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes encontrar esas mismas ventajas o esas bondades en el acto de decir que no? En atreverte a decir que no. ¿Y por qué de esa forma y no simplemente decir, ay, pues sí que sí? Pues porque yo sé que muchas veces te habrán dicho, ya, pues aprende a decir que sí, pero no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, porque cuando ha sido un introyecto o un mandato o una grabación o un patrón cultural grabado durante toda tu vida y que has ejercido durante toda tu vida, pues que alguien llegue y nos diga, pues di que sí y ya, no es tan sencillo. Entonces, creo que sí es un trabajo muy personal. ¿Se puede? Sí se puede. Empieza por reflexionar cuáles son las ventajas que te da decir va todo que sí. Y tal vez puedes empezar a darte un permiso para decir no esta vez, no la próxima vez. Empieza con algo pequeñito. Saludos, querida Isa, un abrazo enorme, un gusto estar aquí, de verdad. Sería como decirles maldiciones psicológicas. Posiblemente hablamos de los mandatos, no, de los mensajes que se pueden convertir en mandatos. Podríamos, sí. De hecho, en algunos textos de análisis transaccional se habla de embrujos o de hechizos. Y bueno, podríamos pensar en maldiciones en el sentido más dramático del asunto. Creo que sí. Sin embargo, los hechizos se pueden romper, tal cual. Hay un libro precioso de Muriel James, el de Libre, y también en donde es coautora otro que se llama Nacidos para Triunfar y hablan de cómo romper estos hechizos y básicamente es haciendo estos ejercicios reflexivos para poder darnos permisos para vivir bien con autonomía y libertad. Y esta libertad no en función de voy a hacer lo contrario a lo que me dijeron que tengo que hacer, sino una libertad en función de qué es la libertad para mí, para empezar. Y esta libertad la quiero. Por eso les decía, el guión, muchas veces no salimos del guión porque el guión me da una estructura, ¿saben? El guión me dice qué hacer y frente al vacío, pues es mejor tener algo que hacer. Entonces, ¿para qué revisar el guión? Tal vez es porque estoy sufriendo. Si estoy sufriendo, entonces veo qué ventajas me trae el guión, cómo puedo conseguir estas ventajas para no quedarme de nuevo en el vacío. No hay nada más terrorífico para un ser humano que no tener una estructura. El guión obedece también o surge por la necesidad que tenemos para estructurar nuestra vida, para, dicen los autores, para responder las preguntas básicas de la vida, que es ¿quién soy? ¿Quiénes son los demás? ¿Qué hago aquí? Eso es lo que da los primeros elementos del guión. ¿Quién es Alba? ¿Quién es Aura? ¿Quién es Mari? ¿Quién es Salvador? Una vez que tratamos de responder eso, surge todo lo demás. Y a veces, hablando de la parte de las influencias de nombres o profesiones, o tú vas a ser abogado, igual que tu abuelo y tu bisabuelo y tu tatarabuelo, nos da estructura, por eso no es que esté todo malo, que sea malo en sí mismo o que sea maldito en sí mismo, pero puede significar eso si nuestro guión nos hace sufrir y podemos decidirlo. Por ahí hay otro comentario. Gracias, Trilce. Bienvenida y bueno, pues entonces, ¿por qué el nombre de mandatos invisibles? Justo porque no son visibles en el momento en que se van estructurando como mandatos. Acuérdense, son mensajes parentales, se transforman en mandatos cuando los asumimos como parte de lo que voy a hacer en la vida y se hacen evidentes a través de la conducta cuando somos adultos. Por ahí en la adolescencia se dice ensayamos los guiones, ensayamos estos mandatos. Por eso podemos pensar en un par de hermanos, ¿no? Que aunque tienen el mismo ambiente, los mismos patrones de crianza o bastante similares, aún así toman diferentes, hay modificaciones en el guión por su forma particular de tomarlo, les decía, su estilo de personalidad, sus recursos intelectuales, sus recursos de comportamiento,
van teniendo oportunidades culturales distintos y todo eso hace que se vaya moldeando, ¿no? Es como bastante plástico también esto del guión. Entonces los mandatos en sí mismos son invisibles, les decía, ni siquiera son mensajes a veces tan explícitos. Lo que es visible es la conducta que puede ser el origen del sufrimiento, del dolor constante y del drama, ¿no? Ese sí puede ser bastante visible y eso es lo que no queremos. Ojo, tampoco soy partidaria de pensar que cuestiones accidentales o dramas o desgracias que vivimos en la vida sean decididas a priori por el guión. Por ejemplo, pérdidas, catástrofes, pensemos tan solo como en la pandemia, ¿no? Pues no es que hayamos decidido vivir una pandemia, ¿no? Como parte de un guión, no es posible. Y creo que hay cosas que trascienden a la decisión consciente, inconsciente, temprana o no temprana de cualquier persona. Creo que esos son, le llamaban los filósofos los accidentes vitales que las personas vamos experimentando a lo largo del tiempo y que, bueno, nuestro guión lo que hace es chocar con estos accidentes y ya sea que nos da una estructura para seguir viviendo a pesar de esos accidentes o puede ser que el accidente en la vida, digo accidentes, me refiero a todas estas cosas fortuitas, azarosas que hay, hace que yo cambie mi guión, que tenga que tomar una decisión distinta o bien lo hace más fuerte, más intenso. ¿De qué depende mucho? De mi conciencia, de la capacidad que tengo para darme cuenta de lo que me está sucediendo y las herramientas con las que cuento para hacerle frente a una situación determinada. Entonces, incluso el guión en las crisis de vida funciona como esta estructura que me da algo. Dentro de la crisis me da algo que hacer. Pero puede ya no estar funcionándome del todo y puede ser que a lo mejor sea cambiarlo, adelante, date cuenta de lo que necesitas cambiar y sal del guión. Por eso la invitación de este programa es salir del guión. Vamos a un pequeño corte para regresar al cierre. Estás escuchando GCI Radio. Regresamos. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca. Esto es un programa especial de GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Estás escuchando GCI Radio. Continuamos. Muy bien, pues esto ha sido, ya estamos a 5 minutos del cierre, así es que esto ha sido delicioso, ha sido riquísimo regresar, ha sido alentador para mí. Les comparto que este es un acto de autonomía en mi vida, el poder regresar a un espacio que me encanta, el poder compartir con ustedes estos pensamientos, ¿no? Que con base en lo que he leído, en lo que he aprendido como psicóloga, en lo que he aprendido como mamá, en lo que he aprendido como mujer, en lo que he aprendido como mexicana, en lo que he aprendido perteneciendo a varias asociaciones, en lo que he aprendido estudiando un montón de cosas fuera de la psicología también. Toda la experiencia de mis padres que han influido en mí, todo lo que ellos aprendieron y que en su momento también me han heredado. Abuelos también, por supuesto, abuelas. Pues con base en todo ello, me gusta compartir. Este es un espacio ideal que he encontrado por mis rasgos de personalidad, no me pregunten más por qué, pero espero que esto no sea trágico. Así es que estoy de vuelta con mucho gusto, con mucho agradecimiento para las personas que han creído en mí, que me siguen acompañando, que me han seguido la pista, que incluso habían pedido que continuara con podcast, con programas, con algo de divulgación y de reflexión conjunta. Así es que muchas gracias. Me gustaría, Araceli, gracias por escucharme también. Ya te veo por aquí. Qué gusto que me leas, qué gusto que me escuches. Y bueno, pues
nos vemos aquí próximo viernes 10 de la mañana. Posiblemente los próximos 2 o 3 programas sean no en la cabina, sino sean en línea, tal cual, no en vivo. Bueno, sí en vivo, pero a través de otro sistema. Pero en la mayoría de lo posible en el futuro será aquí en cabina. Yo estoy muy cómoda, acompañada aquí de los productores en cabina también. Así es que nos vemos, nos escuchamos, nos sintonizamos el próximo y los próximos, espero, muchos, viernes a las 10 de la mañana por GCI Radio, en donde estoy muy contenta de estar. Y bueno, pues acuérdense, al final el ejercicio de la autonomía es algo por practicar día con día, y cuando crean que están actuando con mensajes predeterminados, con patrones aprendidos no convenientes, con esta sensación de otra vez estoy metida en los mismos o metido en los mismos rollos, en los mismos problemas o en las mismas situaciones, tómense un respiro. Yo les diría, no se regañen, no se repriman, no se reprendan, no hagan más de lo mismo que ya hicieron con ustedes en algún punto o que se han hecho ustedes toda la vida. Respiren y digan cuáles son las ventajas de esta situación para entender en dónde pueden ustedes encontrar, buscar, ejerciendo su autonomía, tomando conciencia de ello, estas ventajas en otro momento, en otro lugar, en otro contexto, que sea más benigno, y de esa forma estarán tomando una decisión más acertada y más amorosa para ustedes. La actualización constante es parte de la plasticidad, así es que ya en otros programas también prometo hablar un poco más de plasticidad y temas de neuropsicología, de psicología y otras cosas que me encantaría reflexionar con ustedes. Así es que bienvenidos, nos vemos el próximo viernes. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. GCI Radio presentó